Jesús le dice gracias por aceptar la invitación. De nada, al contrario, muchas gracias por siempre invitar. Tuvo la oportunidad de estar en la provincia de Neuquén y hablando de un tema importante y aprovechando un aniversario también significativo de una institución que tiene sus años, ¿no? Así es, en forma coincidente con vuestro seminario de infraestructura el 16 y 17 de la semana pasada, fui invitado a disertar en la provincia de Neuquén en el marco de los 50 años del COPADE, que es el Consejo de Planificación Provincial o Consejo Provincial de Planificación. Este organismo es uno de los pocos que sobrevive con fuerza desde la década del 60. En la década del 60, durante el gobierno de Ilía, se creó lo que se llamó a nivel nacional el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. El CONADE tenía su brazo financiero, que era el famoso BANADE, y cada provincia estaba adherida a ese sistema de planificación que fue hecho a imagen y semejanza de la corriente francesa, que eran la creación de polos de desarrollo. Acá eran polos provinciales, diríamos, en donde cada capital de provincia o cada gobierno provincial tenía su consejo de planificación. Acá en Corrientes mismo existió, creo que todavía sigue existiendo, aunque con un destino distinto, el COPRODE, que existió durante muchos años. Bueno, ahí en esa oportunidad me invitaron a mí a charlar, dados los antecedentes en el sector foresto industrial por la ley 25509 y la ley de Derechos Reales de Superficie, que a su vez, si tenemos tiempo, hablamos un poquito de la misma porque es parte de la reforma del nuevo Código Civil. Me invitaron a disertar sobre las posibilidades de desarrollo del sector forestal neuquino, que es muy chiquito comparado con Corrientes, y de qué manera se puede vincular ese desarrollo forestal con el eventual y futuro desarrollo de la industria petrolera. Es decir, por un lado, una industria extractiva y contaminante como la petrolera, generalmente las grandes compañías necesitan un mecanismo de compensación amigable con la naturaleza, y ahí está el vínculo entre lo extractivo y lo inclusivo, que sería en este caso la naturaleza. En este caso Neuquén con un desarrollo todavía más incipiente que el caso de Corrientes, al menos en cuanto a superficie, ¿no? No, y además nunca va a tener el desarrollo de Corrientes, porque si bien en Neuquén, después ¿cómo se llama?, de la cordillera de los Andes, tiene una franja larga, que es toda la franja andino-patagónica hasta el sur, hasta Santa Cruz, que se llama el bosque andino-patagónico, donde son 60, 70 kilómetros de lluvias excesivas o buenas lluvias como puede tener Misiones. Pero le falta la latitud, tiene buenos soles y le falta tierras. No hay tierras de la calidad que puede haber en el noreste de Corrientes o en el sur de la provincia de Misiones. Experiencias como esta en cuanto a lo institucional, me refiero a una institución que tiene mucho tiempo, que tiene mucha historia, que evidentemente ha sobrevivido los cambios políticos. ¿Son experiencias para mirar con detenimiento e intentar imitar en provincias como la nuestra? Sí, totalmente. No, y además que Corrientes en estos últimos años, como tú conoces y la mayoría del televidente conoce también, avanzó un paso muy importante con el sistema de planificación participativo que tiene rango constitucional. Neuquén, sin llegar a tener rango constitucional, perduró en el tiempo, en la historia, porque perduró el concepto político dentro de un gobierno como el Movimiento Popular Neuquino, que perduró también mucho tiempo en la historia. ¿Sirven este tipo de experiencias cruzadas con otras provincias para rescatar alguna de estas inquietudes y volcarla aquí en Corrientes? Absolutamente. Sobre todo en lo que está vinculado a la temática del seminario que ustedes organizaron acá en Corrientes esos mismos días, vinculado a la infraestructura de todo tipo. Supongo que aquí se habrá hablado de todo tipo de infraestructura. Y los déficits, digamos, de Neuquén y de Corrientes, de zonas como esta, en algún punto son parecidas. Son similares, y los déficits a veces, por ejemplo, si se habló de infraestructura acá y se habló de ferrocarriles, esa problemática del desmantelamiento de los ferrocarriles de los 90 trasciende los gobiernos o las ideologías, porque eso se hicieron los ingleses, que fue en una etapa de ocupación territorial y de concentración del capital, como lo que ahora se
se combate, diríamos. Lamentablemente con el desarrollo de la industria petrolera y de la industria automotriz, lo que se hizo acá en Argentina fue una competencia, diríamos, desleal dentro del mismo Estado de crear caminos pavimentados paralelos al ferrocarril, de manera que empezó a competir el ferrocarril con el camión. Y hoy estamos en esa situación. Y seguiremos durante algún tiempo hasta volver a rescatar o tener un concepto mucho más claro del transporte ferroviario de carga sin llegar a competir con el transporte de carga, diríamos. De carga no, de pasajeros. Diera la sensación de que bueno, la provincia de Corrientes tiene en ese sentido muchas demandas, los hombres de la producción han marcado en la agenda la necesidad de tener mejores caminos, de tener energía eléctrica, de que llegue finalmente esta cuestión ferroviaria, por qué no el tema del gasoducto, la necesidad de la generación de puertos y de caminos que permitan llegar hasta allí. La pregunta sería, en este contexto económico de turbulencias, de inconvenientes, ¿cuál es un poco la posición, el trabajo que hay que llevar adelante, sabiendo que financiamiento de corto plazo va a ser muy difícil conseguir? Así es, el país no cuenta con financiamiento a largo plazo porque se ha convertido en un enemigo del capital y de la inversión extranjera directa. Por eso que ha cometido, por ejemplo, uno de los, creo que hablamos en este mismo programa de los 7 pecados capitales que menciona Eduardo Graciano, que ha tenido el gobierno con respecto a muchas temáticas. Esos 7 pecados capitales que son la ira, la soberbia, la pereza, etcétera, etcétera, deben constituir la agenda de los próximos candidatos a presidente del año que viene, a los efectos de que esos pecados capitales, se conviertan en virtudes. Es decir, eliminar el cepo cambiario, eliminar el control al comercio exterior, dar autarquía nuevamente al Banco Central de la República Argentina, convencerse de que la proteína vegetal es más barata que la proteína animal y así un montón de cuestiones de política institucional y política económica que van a hacer bien al crecimiento del país, porque en estos últimos años el país perdió la oportunidad cuando todo el mundo creció. Hoy le toca a la provincia de Corrientes estar en un mandato constitucional, en una gestión que tiene una particularidad respecto al resto de las provincias de Argentina, que es esta situación, digamos, tan particular de tener 2 años de gestión con un presidente de la Nación y seguramente los 2 últimos años de gestión con otro presidente de la Nación que será electo en el año 2015. ¿Cómo se prepara la tarea de la gestión pública para eso, que seguramente va a ser una bisagra independientemente del resultado electoral? Exactamente. Si bien Corrientes es mucho más chico en términos electorales que, por ejemplo, La Matanza, o La Matanza entran 5 o 6 provincias de Corrientes, constituye un eje central de cualquier candidato para el año 2015, de manera que la bisagra va a pasar bastante por Corrientes, y es Corrientes, y es el gobierno de Corrientes principalmente, quien ya viene mencionando y que debe seguir mencionando de justamente el compromiso del pacto político que deben tener, por nombrar los candidatos o eventuales candidatos, Scioli, Massa, Macri, decir, nosotros nos comprometemos a eliminar tales políticas que hicieron daño al país o mantener tales políticas que hicieron bien al país, porque no todos los gobiernos hacen todas las cosas malas ni a propósito, tienen resultados malos, pero a veces las intenciones son buenas. A veces las intenciones no son sabias y tienen resultados malos. ¿Se imagina en este sentido un cambio de orientación en materia económica, independientemente del resultado electoral? Digo, cualquiera de los candidatos que eventualmente triunfe. Sí, sin ninguna duda. El timonazo a nivel económico tiene que producirse, pero yo pienso que mucho antes que el cambio de gobierno, porque el país, no diría ni llevaría el caso extremo de no da para más, pero las condiciones que viene perdiendo el país son realmente extraordinarias. Y el año que viene tuvo suerte porque con la crisis del año 2008 las tasas de interés a nivel internacional y con la deuda externa argentina se han mantenido más o menos estables. El Estado argentino, cosa que hemos hablado acá pero no dicho de la manera que voy a hacer yo, ha sido el principal buitre internacional a nivel mundial, porque le estafó a los fondos de inversión de Italia, de España, de Francia, de Japón, de Estados Unidos, y después salimos nosotros con un pequeño
aleteo de algunos que quedaron rezagados a llamarlos buitres y a ser enemigos de la patria, cuando realmente es tergiversar la verdad y engañar al ciudadano y explotar el espíritu patriótico que tiene la gente, que por cierto es bueno, pero no debe ser engañado. ¿Se puede ser optimista respecto al futuro? Y sí, yo creo que sí, no hay mal que dure 100 años, como tampoco hay plan económico que dure 10. Eso es casi una verdad de perogrullo. Hay algunos planes económicos que duran 6 meses, el plan austral, plan primavera, otros que duran 10 años con plan de convertibilidad, pero los planes económicos son para ser cambiados, y todo plan económico que no puede ser cambiado, que es fijo, que es rígido, es un mal plan económico. Porque la realidad cambia todos los días, cambia la tecnología, cambia la población, además que todo eso debe seguir con inteligencia de la autoridad política y la autoridad económica, con inteligencia, ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la realidad y no perder oportunidades ni desaprovechar circunstancias favorables. La última en este sentido, sí, señor. Es una provincia como Corrientes da la sensación de que está en situación de prudencia frente a la situación económica actual, tratando de cuidarse, de no desfasarse de su caja. La pregunta sería, ¿ese contexto económico puede verse modificado si en el 2015 algunas medidas económicas toman otro rumbo y Corrientes aparece en la lista de las provincias que tendrán oportunidad de crecer? Claro, solamente que no discriminen en contra, porque este país, independientemente de las declaraciones verbales o las afirmaciones de algunos gobernantes, es un país realmente unitario. Lo de federal le podemos dejar a Dorrego o al mismo Ferrer acá, pero es un país unitario. Yo estoy convencido que el tema de coparticipación, que es lo pseudo federal, debería revertirse. Primero cobrar los impuestos a nivel local, o sea, a nivel provincial, y el remanente coparticipar para que funcione la nación, porque si no, las provincias todas, del norte al sur, somos esclavos del capricho de una nación macrocefálica, de una capital macrocefálica, de un gobernante macrocefálico que en vez de pensarse que es administrador del Estado, es dueño de los recursos del Estado. Y así a veces terminan bastante mal. Jesús Leguiza, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias por invitar nuevamente.